Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Muchas gracias por permitirnos estar con ustedes y seguir conversando sobre temas de interés nacional. Tratamos siempre de seleccionar aquellos temas que sean contributorios, que nos permitan formar criterio, que nos permitan ser parte de un proceso que obviamente en esta Guatemala que estamos viviendo está sujeto a muchos cambios y requiere la aportación de todos y cada uno de los guatemaltecos en la forma más positiva posible. Hoy tengo el gusto de presentarle a mi invitada, que es la licenciada Ninette Montenegro, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, licenciada, es un gusto tenerla por acá en su programa porque ya nos ha acompañado varias veces. Muchas gracias, doctor, aquí a sus órdenes y gracias por el espacio. Gracias a usted. La licenciada Montenegro es muy conocida en el ámbito político, en el ámbito de proyección cultural de Guatemala. Ella es jefa de bancada del partido Encuentro por Guatemala y se ha caracterizado por una lucha muy fuerte, muy decidida por aquellas causas que consideramos como justas, la lucha contra la corrupción, la lucha contra el desorden que hemos vivido, y pues para nosotros es un honor que hoy nos acompañe. Y vamos a tocar un tema de que ella ha venido trabajando muy intensamente. Le vamos a pedir que nos cuente un poquito cómo se ha venido trabajando la ley de compras y contrataciones, porque mucho de lo que sucede en Guatemala, muchos de los grandes problemas que estamos viendo que afloran, están relacionados con las posibles corrupciones que han existido en el sistema de compras en una forma millonaria. Licenciada, yo sé que usted ha venido trabajando muy intensamente en el proceso de una nueva ley de compras y contrataciones y me gustaría que usted nos comentara cómo han hecho este proceso para que nuestra audiencia vea todo el esfuerzo que se ha puesto en ello. Como lo iniciamos, muchas gracias, iniciamos el año pasado. Si no mal recuerdo fue alrededor del mes de julio o septiembre. La idea fue, me nombran a mí de presidenta de una mesa de trabajo para dirigir las reformas a la ley de contrataciones, con otros dos diputados que pues lamentablemente ya no están porque no fueron reelegidos. Con ellos decidimos una dinámica en la cual mediante varios medios de comunicación escritos invitábamos a la sociedad guatemalteca que estuviera interesada en conocer la ley de contrataciones, pero también en reformarla en aspectos diversos, que se pudiera inscribir a determinado lugar. La gente llegó, se inscribió. Se inscribieron más de 100 organizaciones, además de tanques de pensamiento como ICEFI, ATAL, Fundación 2020, ACIES, 100, bueno, muchísimas. Luego de esto, nosotros convocamos a las personas y antes de convocarlas les explicamos que la dinámica iba a ser la siguiente. Cada persona, como eran tantos, iban a tener 20 minutos para exponer su opinión respecto, qué sé yo, el contrato abierto, la compra directa, las juntas calificadoras, etcétera, cualquiera de las cosas que tuviera la ley de contrataciones, pero que tenía que llevar su ponencia en digital y también por escrito, para que a nosotros nos quedara a prueba. Se escuchó así, se imagina una dinámica tan larga, más de 90 días a más de 100, entre 100 personas y organizaciones, cada quien con ideas muy buenas y muy innovadoras. Estuvo además presente el Ministerio de Salud, el Ministerio de Finanzas, la Contraloría General de Cuentas, entre otras instituciones, y el ICS. Cuando terminamos de recabar toda la información que se nos dio en diferentes aspectos, encontramos cuestiones muy importantes. Algunos planteaban, bueno, para hacerle competencia a un contrato abierto que ya se pervirtió, ¿por qué no implementamos, como en otros países, la subasta inversa para precios estándares, productos estandarizados, ¿verdad? Que ya tengan precios estándar a nivel nacional y mundial? Bueno, las juntas calificadoras han sido uno de los grandes problemas porque se les ha pervertido, se les ha pagado comisiones por un lado y en los casos que no, pues no tienen ningún expertise ni ninguna especialidad. La compra directa ha ayudado a que aquí ya no se planifique nunca, nada, ninguna compra, ninguna adquisición, ninguna renta, nada. Simplemente ya sabían que diariamente podían adquirir 90,000 en bienes, servicios, etcétera, medicamentos también, y solo llamaban al amigo, al conocido, mira, hoy necesito, qué sé yo, ampicilinas, etcétera, etcétera.
Entonces aquí lo que vimos nosotros es que el problema es el usar la excepción como norma, no como una excepción, valga la redundancia, se volvió una regla y exactamente así. Cuando realmente la excepción debe usarse en épocas de calamidad, ¿verdad? Esa fue una de las cuestiones que más vimos. Vimos también que la compra directa se había ido pervirtiendo y que el contrato abierto pues era donde más había habido problemas, por ejemplo en el caso de excepción de sobrevaloración de alimentos, cámaras, mochilas, armas, uniformes. Y todo eso fue lo que nosotros fuimos haciendo. Y finalmente los trasladamos a los tanques de pensamiento y los tanques de pensamiento le empezaron a dar ya forma de ley para finalmente presentárselos a la Asamblea para decirles qué fue y cómo quedó la iniciativa. Este fue un proceso largo en el cual obviamente se ve que hay un consenso o una aportación pues, de muchas organizaciones. Sí. Usted menciona también las instituciones como la Contraloría, Ministerio de Salud, ministerios diferentes, pero aparentemente ahora, entonces, ¿de dónde nace que en este momento, por ejemplo, la Contraloría está poniendo algunas objeciones al trabajo que ustedes hicieron? Porque se supone que estuvieron sentados trabajando en estos procedimientos. Fíjese que esa es la pregunta del millón, y digo yo, si la Contraloría General, el Contralor mismo llegó a hacer su propia exposición de 20 minutos, llevó también su documento en digital y en papel, perdón, y estuvo permanentemente presencia de la Contraloría en cada uno de los articulados que se discutieron. Si hubieran encontrado algo que pudiera ser, no anómalo, sino que cuestiones de forma, ¿por qué nunca se pronunciaron? El ICS estuvo todo el tiempo y se cumplió todo lo que ellos querían. Ellos decían que ellos, por la situación de calamidad sistemática que se vive en el sistema de salud, deberían poder comprar casi continuamente por excepción, siempre y cuando fuera por el sistema de Naciones Unidas, que por volumen, usted sabe, los precios son más baratos porque se compran a nivel centroamericano o el Comisca. Sí, se les aceptó. También nos plantearon que el contrato abierto ya no fuera que tenían que ser todos juntos, porque se daba lugar a que si no estaban de acuerdo, eso era una cosa de no terminar. Entonces se les permitió el contrato abierto separado. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema para muchos es el no poder ya seguir comprando diariamente 90,000 por compra directa por falta de planificación. Si no, yo le hago una pregunta. ¿Cómo es posible que si sabíamos que se iba a vencer el contrato del oxígeno, por qué el ministro de Salud del año pasado no empezó ya a hacer o cotización o licitación o cualquier otra modalidad? No, el que llegó ahorita en enero, sabiendo que esto se vence ya en julio, ¿por qué no hizo alguna cuestión? No han querido, porque todos están esperando hacerlo por excepción, porque ya es una emergencia, porque es urgencia, y en ello puede haber siempre actos, no digo que en este gobierno, pero es que uno nunca sabe, ¿verdad? Siempre es una puerta abierta a la corrupción. Sí. Ahora, por ejemplo, recientemente en los medios usted comentaba el hecho de que realmente en este momento las compras por excepción crecieron enormemente aún comparado con periodo anterior. Usted hablaba de un 98-99% de compras por excepción en el ICS, en salud pública, versus un 80%. O sea que ha habido un fenómeno para arriba, una alza en ese uso de ese mecanismo. Habiendo tantos hechos anómalos en el gobierno anterior, ni ellos llegaron a comprar tanto por excepción, llegaron al 88% de compras por excepción. Este gobierno en el tema salud ha comprado 99% de compras de bienes y servicios, insumos, 99% solo por excepción. Embutido Santa Lucía, en su mesa todo el día. Este gobierno en el tema salud ha comprado 99% de compras de bienes y servicios, insumos, 99% solo por excepción, y el ICS 98% por excepción. Las otras modalidades no las han querido usar en un acto verdaderamente, le digo yo, de capricho. Hay errores de forma nuestros, que yo también tengo que reconocerlos aquí, como por ejemplo
a las municipalidades. Se les estaba obligando a tener que ir a cotización o algo así para poder adquirir, para los pagos de agua, de luz y de basura. Y por supuesto que eso fue un error que yo reconozco y ya lo estamos enmendando en las reformas que vienen. Como usted sabe, son 13 reformas, yo estoy de acuerdo con 9 de ellas, las mandó el ministro de Finanzas. El otro tema es las rentas. En el caso de las rentas estaban solo por cotización. Hoy posiblemente una renta va más allá de los 900,000. Y tal vez los plazos. Los alcaldes se quejan de que ellos no pueden usar las redes, ni el internet, el proceso electrónico. Entonces se deben ampliar los plazos para que ellos puedan toda la base de datos que tienen, meterla a través de del cómputo, ¿verdad? Que es para lo que se ampliaron los plazos. Y hay una ampliación más que se pide para que se amplíe por una única vez, por un año, el contrato abierto. Por ejemplo, cuando usted menciona, y yo estoy de acuerdo con usted, en el sentido de que la planificación es necesaria, definitivamente, en todos los ministerios, porque sabemos pues de que, por un lado, desafortunadamente, licenciada, la mayor parte de gobiernos llegan sin una planificación real y pues eventualmente a seguir un poco de lo que ya va caminando, a improvisar un poco en lo que se quiere hacer. Pero una de las situaciones que señalan, por ejemplo, en el caso de la salud, decía también junto a una declaración suya de que había muchas compras por excepción, alguien mencionaba y decía, mire, es que si no prácticamente estaríamos teniendo que parar porque no podíamos comprar nada. Todo esto basado en el momento de la emergencia. ¿Cómo salir de este ciclo en que estamos en medio de la emergencia y de repente los fondos no están situados por parte del Ministerio de Finanzas? Existe el techo, pero no existe la aportación directa. ¿Cómo evalúan ustedes, incluso con el Ministerio de Finanzas Públicas, hacer efectivos estos fondos para cualquiera de los ministerios y que realmente los tengan disponibles? Sí, la crisis que vivió y sigue viviendo el sistema de salud no tiene nada que ver con la ley de contrataciones, como algunos malintencionadamente lo han dicho. La crisis se deviene de que encontraron las arcas vacías, porque realmente el anterior gobierno se llevó hasta los cucharones de la cocina, ¿verdad? Ese fue el gran problema, no dejaron nada. Entonces no había con qué pagar, pero ni el mínimo. Claro. Ese fue el primer problema que encontraron ellos. Y luego que tampoco tenían un plan, no sabían ni cómo estaba la red hospitalaria, pese a un manual que ya les había dejado Mariano Ray, pero no sabían ellos por dónde estaba la situación. Entonces, falta de planificación, falta de recursos, más que efectivamente pudieran haber algunos casos de emergencia, obviamente se conjugaron en un caos. Que ahí se aplicaría la compra por excepción. Nosotros, sí, claro, la excepción no la quitamos. Es más, como le digo yo, el ICS puede comprar por excepción cuanto requiera y necesite, aunque no haya estado de calamidad, para estar siempre abastecido a través del sistema de Naciones Unidas, porque se compra a menor precio por volumen. Y en el caso de salud, si hay un estado de calamidad, cualquiera puede comprar por excepción. Eso lo sabemos todos. Lo que pasa es que la excepción, por ejemplo, compraban armamento por excepción, municiones por excepción, mochilas por excepción, granos básicos por excepción. ¿Y cuál era la calamidad? La calamidad más grande era el gobierno que se estaba llevando el dinero, ¿verdad? Esa era la verdad. Y obviamente esto se aplica a salud y a todos los ministerios, ¿verdad? Sí, fue porque, por ejemplo, ya ve usted que en medio de la situación que se vive, además hay una tremenda intranquilidad social, licenciada, porque vemos recientemente allá por la máquina, pues, que están bloqueando las carreteras y que hacen paradas en el Zarco, en fin. ¿Por qué? Porque la carretera está totalmente destrozada. Y entonces la gente dice, yo quiero respuestas hoy, pero ¿de dónde? Y diferentes ministerios están prácticamente enfrentando la misma situación que necesita una respuesta inmediata y rápida. Por un lado, hay que ver de dónde salen realmente las fuentes de financiamiento, ¿no? Claro. Y por otro lado, la capacidad de ejecutar, para lo cual se requiere, obviamente, tener los fondos, ¿verdad? Sí. Y yendo a lo que usted decía de los recursos,
ahorita, por ejemplo, se está recaudando, no recaudando, sino que se está recuperando, llamémosle así, algún dinero gracias a la ley de extinción de dominio. Pero ¿qué hace Jimmy, el presidente? En lugar de trasladarlo a salud, a qué sé yo, a educación, lo traslada al ejército. Los primeros 16 millones que llegan de la extinción de dominio, me parece que a propiedades de uno del binomio, habiendo otras necesidades. Como que falta priorizar. Como que falta analizar cuáles son las prioridades de este país y cuáles son las urgencias. Y también reconozcamos el empresariado, porque ahí siempre el político es el culpable de todo. Pero, doctor, para bailar tango se necesitan dos. Y hoy está más que demostrado que el empresariado, no todo, por supuesto que hay muy buenos empresarios, pero parte del empresariado estaba en este tango. Claro, si no estarían en esto, y es más, estaban evadiendo impuestos, tanto que uno tuvo que pagar 800 millones. Y ya gracias a Dios a eso, pues ya hay algunos centaditos, ¿verdad? Claro. Yo creo que obviamente falta esa visión de país conjunta. Por ejemplo, cuando usted estaba hablando del trabajo que hicieron en estas mesas para poder tener un consenso, pues yo creo que lo que Guatemala necesita es un verdadero consenso en el cual nos sentemos todos a visualizar ese plan de país. Por ejemplo, ahorita también vamos a tener, o ya van a tener ustedes en poco tiempo, el nuevo presupuesto para el año 2017. Sí. Y lo que se ha pasado siempre es que casi que se repite el anterior con algunas modificaciones, ¿no? Como que, aunque no es el tema que estamos hablando, pero va a ser la oportunidad tal vez de priorizar esas áreas como educación, como salud, como infraestructura, aún tomando fondos de otras áreas que son menos prioritarias e incluso superfluas, ¿no? Cuando estamos hablando ahorita de los escándalos que se están viendo con los diferentes medios y vemos que se gastó en comunicación social de la presidencia 350 o 400 millones, debían haber ido a las escuelas, debían haber ido a los hospitales, en fin, como que va a haber una gran oportunidad también en el Congreso de redireccionar el presupuesto en una forma más dirigida a las grandes necesidades sociales de Guatemala. Ojalá, porque el problema es que el presupuesto no se analiza a profundidad y es más bien solo incrementalista. Vamos ahorita es por el orden de 72,000 millones, ¿verdad? El año entrante, el que viene, puede ser que sea por el orden de 75,000, casi como a ojo de buen cubero, siento yo que lo analizan, claro. Y hay un gran problema. Claro. Necesitaríamos reformas constitucionales, pero nadie se ha animado. 85% del presupuesto está amarrado a situados constitucionales a las municipalidades, situados del IVAPAS a los COCODES, situados para el deporte, situados para la universidad, situados para todo. Entonces ya el margen de maniobra que tiene realmente cualquier ministro de finanzas y cualquier congreso es que sabe que puede contar con un 15% nada más para poder, porque lo otro ya está estipulado. Ya tiene un fondo. Y ojalá se hicieran reformas constitucionales, claro. Porque esos amarres no han funcionado y además está sirviendo para instituciones que han demostrado ser poco efectivas. Pero por ejemplo, yo tal vez volviendo a traer el caso de esta publicidad de 350 millones gastados en publicidad. Es obvio que esas cantidades sí se pueden recortar del presupuesto, por ejemplo, de la Secretaría de la Presidencia, porque ahí no están asignados constitucionalmente. En relación a lo del IVAPAS y las municipalidades, ahí lo que pasa, en mi opinión, licenciada, es que tampoco hay un control de la inversión que están haciendo, porque son miles de millones que van a ellos y una gran fuente de corrupción también en las municipalidades, como se ha venido demostrando actualmente, ¿no? Trabajos no prioritarios, trabajos dedicados a X personas, o compañías. Entonces yo sí creo que también, a pesar de que está ya situado constitucionalmente, puede haber mecanismos de fiscalización que eficienticen el gasto. Santa Lucía, en su mesa todo el día. Yo sí creo que también, a pesar de que está ya situado constitucionalmente, puede haber mecanismos de fiscalización que eficienticen el gasto para que no se pierdan en esa corrupción. Sí, digamos que sobre ese 15% priorizar
ahí sí tiene usted razón. ¿Qué es lo fundamental y qué es lo accesorio? Claro, usted ponía el ejemplo de ese, mire, de estos 16.5 millones que van de la extinción de dominio, pues no debían de haber ido al ejército, debían de haber ido a escuelas, a hospitales, a infraestructura. Pero esta decisión de ponerla en X lugar por X razón está equivocada. Nosotros necesitamos más libros que armas, necesitamos más salud que tanques, ¿no? Recurso humano calificado. Recurso humano calificado. O sea, pues yo creo que sí existe dentro de todo esto fondos que andan todavía perdidos, todavía nadando por ahí y que debían de encauzarse hacia de veras las partes toda prioritarias. La razón. En este presupuesto vamos a ver eso, que para viáticos, viajes, cuestiones de ese tipo, o relaciones públicas sean muy austeros, ¿verdad? Claro. En cambio, esto se traslade mejor a donde corresponde, que es educación, salud, seguridad. Tirándole un poquito al Congreso, pero en la última noticia recientemente se mencionaba que el Congreso ha gastado, creo que en este periodo, 900,000 quetzales o algo así en viáticos para viajes de los señores diputados. Así es. A mí verdaderamente me parece un gasto enorme, considerando particularmente la época que estamos viviendo, ¿verdad? Yo sé que el Congreso es una organización autónoma que decide su propio presupuesto, pero por ahí podría empezar, porque esos 951,000 quetzales beneficiarían muchísimo a otros lugares. Yo creo que tiene toda la razón. Lo bueno es que ahí está la lista de quiénes son, ¿verdad? Y así tienen nombre y apellido. No, claro, yo sé, pero tiene toda la razón. Pero como desafortunadamente es la institución la que la gastó, ¿no? Sí. Y claro, se sabe quiénes lo hicieron y quiénes lo gastaron, pero desafortunadamente el gasto se realizó y pudo haberse utilizado mejor. Pues hablando del Congreso, licenciada, tal vez un muy rápido paréntesis también. Yo sé que usted está trabajando en una reforma de la Ley de Servicio Civil del Congreso. Sí. ¿No nos puede contar un poquito? Porque es algo que preocupa a los guatemaltecos, ¿no? Porque dicen, bueno, mire, hay tantas plazas, no solo las fantasmas, sino que las reales, pero que tienen un costo sumamente elevado. Sí, hay ahorita casi más de 3,000 empleados y muchos en disponibilidad, que son los que salió en prensa libre, que estaban en un palomar, que haciendo nada, porque nadie los pide. Y con salarios sumamente altos. Sumamente altos, y si alguien los pide, la vendetta pública es muy fuerte, entonces nadie los pide, y ahí están, pero están presupuestados. No se les puede despedir, aparentemente, porque el Congreso está emplazado. Y yo creo que ahí habría que ver estos mecanismos también, porque no puede ser que alguien que te lleve años sin hacer mayor cosa, no se pueda hacer algo, ¿verdad? Porque es en beneficio del Estado. De eso trata la Ley de Servicio Civil, que de aquí en adelante el recurso humano que se contrate o se presupueste por el Congreso sea recurso humano calificado, que pase por oposición, que se someta a evaluaciones sistemáticas de desempeño. Se va a crear una dependencia de evaluación de desempeño. Va a ser evaluado el trabajador y tiene que tener mínimo 75 puntos para poder seguir en el servicio civil del Congreso. Se va a crear la carrera administrativa al tenor de la Ley de Servicio Civil. Se va a terminar aquello de que el presidente decidía a quién le incrementaba, cuántas plazas ponía. No. Incluso salario, me imagino. Sí, los incrementos salariales, hasta en la ley vigente de hoy de Servicio Civil, es el presidente el que dispone cuánto incrementa y cuántas plazas se pueden crear. Esto ya no va a ser así. Solo se puede ocupar si hay una vacante, una plaza, y no se puede ocupar porque yo me lo jalo. No, se va a ocupar porque se va a llamar a concurso de oposición, y después del concurso de oposición el mejor o la mejor es el que va a ocupar ese puesto. Esto obviamente va a resultar pues en un Congreso más eficiente, en un Congreso más económico también. Ahora, yo sé que, por ejemplo, se convocó a aquellos que quisieran retirarse voluntariamente, que no ha tenido un eco muy grande, pero sí hay alguna cantidad de gente que ha aceptado el hacerlo. Sí, 30 a 35 personas aceptaron. Este se llama retiro voluntario, que también ya lo tenemos en la Ley de Servicio Civil, y hay un retiro obligatorio, que va a ser a los 65 años. No había retiro obligatorio en el Congreso. Pero como no es retroactivo, no aplica, digamos, a las personas que no están
anterior a esta ley o sí aplicaría, digamos? Ay, yo diría que sí, porque hay personas que tienen más de 90 años y todavía están ahí algunas, ¿verdad? Exactamente. Sí, entonces sí. yo creo que sí, hay un retiro obligatorio a los 65 años. Y el retiro voluntario, que es el que usted me está hablando, que se está dando un estímulo al trabajador que quiera retirarse voluntariamente con 10 salarios, pero además 5 salarios extras. Claro. Si se retiran entre esta fecha y más o menos el 15 de agosto, si no mal recuerdo. Obviamente va a ser una inversión para el Congreso a corto plazo, ¿no? Pero a largo plazo es una solución positiva, sí, porque para evitar este desangramiento permanente. Sí. Ahora, desafortunadamente, licenciada, ahorita estamos viviendo en Guatemala situaciones que o pueden ser un parteaguas o puede que no pase nada, ¿no? Y que resulte que después de tanta situación, de tanta alarma, sigan las mismas viejas prácticas. Pero si eso se logra evitar, va a ser un cambio bien importante, porque me recuerdo, se dice que muchos diputados pues tienen que pagar el factor político y cuando llegan empiezan a meter a su gente, el nepotismo y a todos los partidarios. Si eso se logra evitar a través de esa ley, sería excelente. La ley dice que se prohíbe que los diputados y los trabajadores puedan tener a sus familiares en el Congreso. Si usted ve lo que dice el Contralor General de Cuentas en su último informe, usted va a encontrar que la mayoría de familias vienen de trabajadores, no de diputados. Sí, hay uno que otro, pero claro, vienen de trabajadores. Lo que pasa es que la gente le ha puesto el ojo al objetivo político, que claro, el diputado, pero no dice el trabajador. Si usted ve el salario de un diputado y el salario de una secretaria técnica 2, por ejemplo, es increíble, ¿verdad? Que el que se supone que dirige el Congreso gane menos que el que le sirve el café. Por eso era la solución que daba algún sindicalista, que lo que había que hacer era subir el salario de los diputados. Yo creo que no se trata de eso. Parece ridículo. Sí, no, licenciada, desafortunadamente el tiempo se nos está yendo. ¿Qué mensaje particular usted quisiera dejarle a nuestra audiencia esta noche? Bueno, yo manifestar que hay preocupación, se están viviendo momentos muy difíciles para el país, pero también yo creo que toda época difícil tiene recompensas y puede ser que precisamente cuando hay conflictos es cuando se vienen las dinámicas de cambios y transformaciones, y es posible que nos estemos acercando a una nueva era. Hoy nos sentimos desencantados, frustrados, pero todo esto que hoy estamos viendo ya lo sabíamos, pero no nos había estallado, llamémosle así, en la cara, y cuando es tan real, uno se impacta. Me parece muy importante lo que usted señala, porque verdaderamente todas estas situaciones las hemos sabido toda la vida, ¿no? Y en alguna forma como que nos acostumbramos a que esa fuera la regla o que esa fuera el uso. Sí. Y yo creo que cuando estalla esta bomba, como dice usted, aquí enfrente, pues ojalá que el cambio sea positivo. Yo estoy seguro que los guatemaltecos en la mayoría queremos ver un cambio así. Licenciada, muchas gracias a usted por estar con nosotros esta noche, por el trabajo que hace en el Congreso, y le deseamos pues que tenga los frutos que ustedes persiguen. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muy buenas noches.